Hacemos un paréntesis, es información de último minuto, ya volveremos a República Dominicana, pero ahora en nuestro país el fiscal general de la República, Tarek William Saad, ofrece importantes declaraciones. Fiscal, feliz tarde, lo escuchamos. Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Hoy nos encontramos en la sede principal del Ministerio Público, hoy sábado, desarrollando, como siempre lo hacemos, sin descanso, sin importar horario ni fecha, un trabajo que poco a poco nuestro pueblo, la comunidad nacional, ha venido observando, detallando con mucha calma, en el combate permanente, sin cuartel, a todo tipo de delito que se convierta en afrenta, en flagelo para la sociedad venezolana. Ese ha sido el norte de nuestra gestión acá en el Ministerio Público, y con más razón, obviamente, cuando el día de hoy nos vamos a desarrollar, vamos a explicar, vamos a develar de manera técnica, tomando en cuenta los delitos cometidos, nombrando a las personas vinculadas y a las que pudieran obviamente en el futuro aparecer, porque no estamos hablando de cualquier trama de corrupción, estamos hablando de una de las más escabrosas conocidas en los últimos años, que vincula lamentablemente, muy lamentablemente, a funcionarios del Estado venezolano, a empresarios, entre comillas, que se favorecen de la corrupción, e inclusive jóvenes que, vinculadas de la peor manera, las llamadas muñecas de la mafia, al peor estilo de una red de prostitución, participaron en estos hechos legitimando capitales y lavando dinero. Quiero destacar de entrada que vamos a presentar los resultados en esta, yo diría, primera fase de investigación en contra de esta trama de corrupción que ha resultado en la detención, y lo vamos a mencionar con nombres y números, de un número bastante importante de funcionarios de alto y mediano rango de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Como bien dijimos, además también de un grupo de empresarios vinculados a estos corruptos. Como prólogo, como preámbulo, debo destacar, como fiscal general de la República, que ha sido indiscutible, no ha tenido dudas, la actuación del jefe de Estado, del presidente Nicolás Maduro Moros, de encabezar como jefe de Estado, dentro del principio de cooperación entre poderes públicos, esta cruzada que para algunos comenzó ayer, hace unos días, hace una semana, pero que ya se venía trabajando, yo diría, desde finales del mes de octubre y principios del mes de noviembre del año pasado. Así que debo siempre, como titular de la acción penal, sentirnos, y eso es una honra, satisfechos de que en Venezuela existe el principio de cooperación entre poderes públicos y que el propio presidente de la República, jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, se pone adelante en presentar, tal como le da el mandato constitucional, toda la logística, toda la fuerza que el Estado tiene para que, en este caso, tanto el Ministerio Público como los órganos auxiliares de justicia podamos desarrollar esta batalla tan dura, tan difícil, tan peligrosa, tan complicada, pero, ¿qué es lo que quiero destacar? Que ya tiene resultados.
Aquí no estamos hoy, no venimos a hablar especulaciones, muchas veces en las redes vemos cosas temerarias, se citan listas de nombres que no aparecen, que no tienen que ver con las tramas, montos que tampoco tienen que ver, no. El Ministerio Público, de manera formal y seria, con los elementos de convicción que ha recabado, con los 3 fiscales nacionales que hemos destacado, con el órgano auxiliar de justicia, que en este caso es la Policía Nacional Anticorrupción, tenemos hoy cómo hablarle al país y darle la respuesta que muchos de ustedes han venido pidiendo, han venido buscando. En tal sentido, yo digo que esta es una batalla histórica contra la corrupción que no tiene color político. Aquí algunos han querido mediatizar, han querido pescar en río revuelto, refiriendo que la corrupción en algunos casos puede ser buena, en otras puede ser mala, en otras menos mala. No, no. La corrupción es podrida, sea cual fuese el que la adelante. Y nadie puede, sin tener los elementos en la mano, pero utilizando la política para sacar ventaja, tomar como bandera algo que no le corresponde. Porque fíjense, la opinión pública en eso castiga, y castiga de manera severa. Pasa muchas veces también con el tema de violación a derechos humanos, que los que hablan de violación de derechos humanos aparecen siempre como teniendo un historial de verdugos, de sátrapas, de criminales como violadores a derechos humanos. En tal sentido, yo quiero destacar una cifra importante. Vean que es una acción del Estado venezolano. Desde agosto del año 2017 a la fecha, nuestra gestión en el Ministerio Público ha investigado 30 tramas vinculadas a la lucha contra la corrupción. Particularmente, oigan bien, particularmente vinculadas a la industria petrolera. 30 tramas vinculadas a la lucha contra la corrupción, que de alguna forma, repito, todas sin excepción, estas 30 tramas tienen que ver con casos ocurridos en la industria petrolera. En tal sentido, se ve que es una acción sistemática del Estado venezolano. No es un hecho casual, no es que pasó de repente, no. Es una acción sistemática que hasta la fecha ha arrojado 194 personas judicializadas y procesadas. Y vean esto, 75 han sido condenadas. Sería interesante saber qué otro país en el hemisferio occidental puede mostrar cifras de este nivel. En términos generales, desde agosto del año 2017, el Ministerio Público ha logrado imputar a 16.090 personas. Fueron presentadas 6.067 acusaciones y hay un total de 3.976 personas condenadas por haber hecho lo malo, por haber bañado, digamos, su cargo en la peor inmundicia, utilizando, repito, la confianza que pudieron haberle dado en su momento o los electores o los mandos del Estado, del gobierno, a estas personas. Y ahí está el castigo, pues ahí los vemos. Y esta cifra, obviamente, como es una lucha sin cuartel, y esto forma parte de ello, estamos viendo lo que está ocurriendo en desarrollo. Yo pudiera decir que esta trama la pudiéramos desglosar como PDVSA cripto, o sea, tiene que ver con, obviamente, ataques a la industria petrolera, pero también con el uso de las criptomonedas. Y este primer caso que voy a mencionar se refiere a una nueva trama de corrupción en PDVSA, como ya dije, ahora esta sería la número 31, que incluye esta vez a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, SUNACRIP. En este caso se logró detectar una red de funcionarios que, valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas. Vean esto, ahí estamos ya
entrando entonces en la modalidad, paralelas a la de Petróleos de Venezuela. Es decir, agarraron el atajo de hacerlo de esa forma creyendo que no iban a ser descubiertos. Esto se hizo a través de la asignación a la SUNACRIP y particularmente cargas de crudo en buques por parte de esta empresa estatal, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación requeridas para tal fin. No tiene por qué, en este caso, SUNACRIP meterse en algo que no le corresponde, y menos por este atajo. Creyeron tal vez que podían tener alguna inmunidad para la impunidad, pero no fue así. Tan es así que el titular de ese organismo está detenido. Igualmente quiero recordar que una vez comercializado el crudo, asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleo de Venezuela. Ahí es entonces donde está el daño patrimonial. Si la parte que hace una negociación al margen de la ley, incumples con los pagos correspondientes a Petróleo de Venezuela. Ahí estamos viendo entonces ya de forma clara la modalidad delictiva que utilizaron. Se determinó que esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de dichas ventas por medio de adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles, inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario, demostrando además un estilo de vida que no corresponde obviamente a ningún funcionario público, y menos en el caso de algunas de estas damas que no tienen origen de estudio ni de trabajo, de pronto aparecían vinculándose a estos sujetos, dándose una vida que sinceramente ni siquiera los príncipes del Golfo se la dan. En tal sentido, vamos a ir detallando con nombres y apellidos, como bien lo dije al inicio, la responsabilidad de cada uno de estos sujetos y el delito que le corresponde imputar al Ministerio Público. Además, como ya bien lo dije, el uso de captar jóvenes de ambos sexos para incluirlos en la red de lavado de activos, a quienes premiaban con una vida desmedida, suntuosa, ilegal y criminal, al peor estilo de las teleseries estas de los narcos. Entonces yo diría si me permiten, para mencionar, ¿quiénes serían en este momento los detenidos? Vamos a mencionarlo uno a uno. Pero antes yo quisiera, por favor, con atención, y esto es bien importante, todos los medios de comunicación nacional e internacional presentes, que veamos lo que ya el Estado venezolano de entrada ha incautado a estas alimañas. Lo que ya está a buen resguardo en la recuperación de los bienes de estos sujetos obtenidos obviamente de manera ilícita a través del delito. Ya eso está en manos del Estado venezolano. Y es una recuperación importante de ese dinero mal habido que se robaron estos criminales. Veamos entonces con atención este video que vamos a pasar a continuación. Adelante.
Bueno, yo pienso que más allá de la náusea que esto causa, tiene también que verse que esa sed de justicia que tiene nuestro pueblo está ya sintiéndose, puesto que más allá del hecho punible cometido están las acciones del Estado venezolano, sin cuartel, sin clemencia, contra estas, yo diría, estos personajes del inframundo, porque hay que verle la cara a que actúen de esta manera, a sabiendas la crisis producto del bloqueo, de las sanciones, del cerco económico que se le ha lanzado al país, de la actuación ilegal, criminal muchas veces de varios estados, potencias mundiales, para prácticamente ahogar de hambre al país. Eso lo han dicho incluso voceros. Ahogar de hambre a Venezuela para buscar su colapso. Gente como esta, o sea, a sabiendas que eso existe, que eso es una realidad, la cual tenemos que combatir todos los días. El Estado venezolano buscando mejorar los salarios, la calidad de vida, y estos sujetos, bueno, vean ustedes, ¿no? Intentando, pero ya develados en su acción, tomar partida de una situación más bien depresiva, deprimente, triste, que ocasiona, estilo el lanzamiento de una bomba atómica, de las acciones coercitivas unilaterales que el gobierno de Estados Unidos de América le ha lanzado al país, ya acercándose a los 950 medidas coercitivas unilaterales. Pero bueno, ya a buen resguardo tenemos 10 funcionarios detenidos, 10 funcionarios. Primero voy a hablar de los funcionarios, luego nombraré a los empresarios. Detenido Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y suministro de PDVSA, y jefe, aparece como jefe principal de la estructura de corrupción. Yoselit de la Trinidad Ramírez Camacho, superintendente nacional de criptoactivos y operador criptofinanciero. Ugbel Rafael Roa Carucci, exdiputado de la Asamblea Nacional, usaba su condición de diputado para gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban. Este es uno de los más desfachatados de esta banda criminal. A uno lo eligen diputado para dar discursos, debates políticos en una Asamblea Nacional, presentar leyes, pero este utilizaba su cargo, su inmunidad parlamentaria, para, desviándose en el camino, traficando influencia, gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban. Ahí es donde está la inmundicia del delito. También aparecen José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Eduardo José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar, funcionarios de las vicepresidencias de Comercio y suministro de PDVSA. Eran adláteres sigüices de Pérez Suárez, con cargo de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior. También aparece detenido Rajib Alberto Mosqueda y Reni Gerardo Barrientos, ambos de la Intendencia de Minería Digital y procesos asociados. Además, quiero destacar que han sido detenidos 11 empresarios entre comillas. Es sabroso ser empresario así. Asociados en operaciones financieras delictivas. Se trata de Manuel Meneses, operador financiero y asesor del jefe de la estructura. Roger Martínez, coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre los funcionarios públicos y empresarios asociados. Estamos no solo mencionándolos, sino
describiendo el papel de cada uno en esta trama criminal. Rafael Perdomo y Roger Perdomo, también hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar capitales. Daniel Prieto, oriundo de Anaco, empresario asociado y operador financiero a nivel nacional e internacional. Casi que un menor de edad, vean, este sujeto metido en todas estas tramas, huyó a República Dominicana y allá fue detenido por requerimiento del Estado venezolano y hoy está preso para ser presentado e imputado. Junto a ellos han sido detenidos también Christopher Barrio, Joana Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arocio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres. Todos estos sujetos vinculados a esta red de corrupción con la misma modalidad, lavar dinero, legitimar capitales, se les asignaba a muchos de estos sujetos contratos también millonarios que casi nunca cumplían, incluso de la época en que este sujeto, Hugbel Roa, era ministro de Alimentación. Ya venía con un prontuario al cual se le estaba haciendo seguimiento que culminó con su detención. Igualmente, y de manera adicional, se encuentran con orden de aprehensión para materializar 11 personas más. A continuación voy a mencionarla. Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Afonso, hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros internacionales para legitimar capitales obtenidos ilícitamente. También tienen orden de aprehensión para ser detenidos los siguientes sujetos: William Riva, Ximena Cajide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Fernández, Olvani Gaspari, Railín Elizabeth Yepes, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo. Como ven, entre los empresarios también aparece vinculadas varias de estas, entre comillas, damas que aparecían como captadoras para legitimar capitales por estos sujetos. Ahora, los delitos que a estos detenidos se le van a imputar son, oigan bien, apropiación o distracción de patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación. Ahora, quiero agregar que a estos delitos, a todos los funcionarios públicos vinculados a esta trama, se le va a agregar el delito a imputar de traición a la patria, porque son unos traidores. Todos estos funcionarios que, valiéndose de su cargo, nada más y nada menos, se burlaron de la necesidad de nuestro pueblo, literalmente. Se ensañaron contra el trabajador, la trabajadora, la ama de casa, el padre de familia, para enriquecerse de manera ilícita. Por lo tanto, son traidores a la patria. Aparte, repito, de los delitos que mencioné, voy a volver a repetirlo: apropiación o distracción de patrimonio público, alardeamiento o valimento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación, que se le darán imputadas a los empresarios y privados. A los funcionarios públicos, aparte de estos delitos, se le sumará el de traición a la patria. Como podemos ver, queda bien claro
la modalidad usada, cómo fue develada dicha modalidad, los nombres y la participación de cada uno y los delitos que dichos sujetos cometieron. Quiero destacar dentro de esta misma lucha contra la corrupción el caso de un alcalde que también mancilló su cargo, ofendió, humilló a sus electores que votaron por él para asociarse a bandas delictivas de la peor calaña. Me refiero a la detención del alcalde del municipio Santos Michelena del estado de Aragua, Las Tejerías, Pedro José Hernández Hinojosa, quien fue detenido por su vinculación con Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias El Conejo. Este alcalde financiaba y apoyaba con recursos del Estado venezolano fiestas, eventos públicos y material logístico de grupos delincuenciales, entre ellos el de este sujeto, alias El Conejo. Es como que los drogó, los volvió locos, será en pandemia, no sé, en cuarentena, las teleseries estas del Chapo Guzmán, de Pablo Escobar, que las colocan de tendencia, ¿verdad? Son las más vistas. Entonces, bueno, estos quieren imitarlo, pero aquí no hay película de Netflix ni de Hollywood, aquí van presos los que se atrevan a estar imitando este tipo de bochorno. Y les digo, la máxima pena le va a recaer a todo este grupo de personas. Porque si hay un delito que merece el rechazo y que mantiene la unidad nacional, yo quiero destacar algo. Esta lucha contra la corrupción mantiene unido al país. Más allá de cualquier matiz, el país de manera completa, unitaria, apoya esta lucha que lidera el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, como jefe de Estado, y que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, ya estamos viendo los resultados, está mostrándole al país los nombres, los apellidos, los delitos, la trama, cómo fue, que no descarta, obviamente. Yo estoy aquí hablando de estas cifras, de este número de detenidos, pero no se descarta. Luego de estas detenciones, que por la experiencia que hemos visto, aquí van a venir delaciones. Las delaciones de seguro van a llevarnos a otros o a otras personas. Yo quiero destacar igualmente que este criminal que fungía como exalcalde, Pedro José Hernández Hinojosa, se estableció que tiene vinculación directa con el criminal Héctor Guerrero, alias El Niño Guerrero, quien dirige células criminales y terroristas a nivel internacional, en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile. A este exalcalde ya el Ministerio Público lo imputó, luego de ser presentado en los tribunales, por los delitos de extorsión agravada, terrorismo, obstrucción de la libertad de comercio, asociación para delinquir agravada, legitimación de capitales y traición a la patria. Mínimo este sujeto pasará 30 años en prisión. Igualmente quiero destacar, ya para culminar y darle oportunidad a los periodistas que van a hacer las interrogantes de rigor, medios nacionales e internacionales, que también dentro de esta lucha contra la corrupción, en este otro frente, contra la corrupción del Poder Judicial, quiero informar de la detención de 3 integrantes del Poder Judicial implicados en actos de corrupción. Un caso se detectó en el circuito judicial penal de la área metropolitana de Caracas, en el cual se encuentran vinculados Cristóbal Cornieles Peret, quien fungía como presidente del referido circuito judicial penal, y José Maximino Márquez García, juez cuarto de control con competencia en casos vinculados con delitos de terrorismo. Estos funcionarios se concertaron como tal para otorgarle una medida cautelar sustitutiva de privativa de libertad, luego que le cambiaron, oigan bien, le cambiaron la calificación
a la acusación que hizo el Ministerio Público. Por discrecionalidad agarraron estos jueces la acusación que hace el Ministerio Público de terrorismo, se la quitan y le otorgaron una medida sustitutiva a la privativa de libertad. A este sujeto conocido como Cheremos Carrasquel, procesado como integrante del grupo de delincuencia organizada conocido como el Tren del Llano, a fin de que el mismo pudiera ser juzgado en libertad. Obviamente ya este sujeto está detenido y los delitos por los cuales será procesado en la fase siguiente tendrá que estar estrictamente vinculado con el delito de terrorismo. Otro caso fue detectado en el estado Falcón. Allí el abogado Jorwis Bracho Gómez, al momento de celebrar una audiencia especial de tercería, acordó la entrega de 4 vehículos automotores, los cuales eran objeto de una medida cautelar de incautación solicitada en su momento por el Ministerio Público. Pero vino discrecionalmente este señor Jorwis Bracho Gómez, al celebrar la audiencia de tercería, acordó la entrega de estos vehículos que ya previamente, repito, habían sido solicitados por los fiscales para su incautación. En tal sentido, también quiero recordar que los propietarios de dichos vehículos están sujetos a investigación penal, incluso algunos investigados como terceros interpuestos, por lo que se presume que Jorwis Bracho Gómez se aprovecha de su cargo como juez para lograr otorgar beneficios judiciales y por eso pues está detenido a ser imputado por los delitos que voy a mencionar. A estos 3 integrantes del Poder Judicial, todos. Se imputarán los delitos de retraso u omisión intencional de funciones y asociación para delinquir, lo que determina la privativa de libertad de todos ellos. Quiero destacar que todas estas investigaciones que estamos acá reseñando están siendo adelantadas por los fiscales, 50 nacional, 67 nacional y 73 nacional, adscritos todos, obviamente, al Ministerio Público. Una reflexión siempre es importante en el pensamiento. Uno no deja de recordar lecturas de su pasado, reciente, siempre. Lecturas que nos llevaban siempre a tener una vida con ética, con dignidad. Cuando uno lee por lo menos las filosofías orientales, el budismo, zen, sea chino, sea japonés, sea hindú, las profecías cristianas, las profecías de la filosofía religiosa vinculada al Islam. Ustedes ven, incluso antes, el tema de la ética, siempre, pensadores mundiales, filósofos, profetas, etcétera. Y esto me ha hecho recordar a los estoicos. Siempre es bueno volver a esas lecturas, a los estoicos. Por ejemplo, a Séneca, que siempre fue un vocero principal del tema de la ética, tratando de prescribir las normas y modos de actuar lejos de los vicios, del malandraje, para cuidarse de uno mismo, ser útil a los demás, tener un buen vivir, sin estar temiendo la llegada de la muerte. Eso es tener la conciencia tranquila. Ahora, pero estas personas totalmente quedaron envenenadas, enfermas, en todo lo antiético, en todo lo inmoral. Y es bueno recordar, por ejemplo, cuando Séneca decía, la coherencia es lo fundamental para el estoico. Cuando discurso y acción concuerdan, la tranquilidad del espíritu llega. Dígame usted qué discurso y acción puede tener un funcionario como esto, que habla sobre tal cosa y cual cosa, pero en la práctica vean lo que hacían. O un, entre comillas, empresario, que lo que tiene es que buscar generar empleo, coadyuvar a levantar la economía y vean
se alían a lo más rancio y podrido de la delincuencia organizada para socavar el erario nacional. En tal sentido, pues, quiero de esta manera destacar la voluntad absoluta del Estado venezolano para castigar y sancionar con la máxima pena, eso es lo que vamos a buscar y vamos a lograr, a cada uno de estos sujetos que, amparados en algún momento, creyéndose bendecidos y afortunados o bendecidas y afortunadas, pensaron que podían literalmente destruir la moral pública y que iba a haber impunidad. Pues vean ustedes el castigo enorme que están sintiendo. Y esto es apenas el comienzo, se los digo. Ya veremos en las audiencias de presentación lo que va a ocurrir, en las seguramente audiencias de delación lo que va a ocurrir, en las audiencias de admisión de los hechos veremos lo que va a ocurrir. Y lo que no va a seguir arrojando para que imágenes como las que observamos, que pudiéramos ver en pantalla, no solo quede en la memoria de nuestro pueblo como que hay una sed de justicia y que se está logrando la justicia. Porque ellos pudieron haber tenido esos bienes, pero ya los bienes están incautados. Y lo que queda, aún queda mucha tela por cortar. De esta manera, pues, quisiera entonces que los colegas periodistas pudieran tener su oportunidad de hacer las preguntas. Muy buenas tardes. A cargo de la pregunta por Globovisión, Heysel Iriarte. Buenas tardes, fiscal. El presidente ha dicho que habrá cero tolerancia a los casos de corrupción. En cuanto a los casos abiertos a políticos de la oposición, ¿cómo van esas investigaciones? Y además quisiera saber si se tiene previsto alguna medida para los próximos días. Bueno, sí, efectivamente, el ciudadano jefe de Estado, en esta cruzada anticorrupción, que acompaña, que sistemáticamente desarrolla el Ministerio Público, hemos dicho que la corrupción no tiene ni puede vérsele color político, y ahí lo estamos demostrando. Lo estamos demostrando de manera clara. En el caso que usted me menciona, yo debo recordar que lo hemos referido en varias alocuciones nuestras. Este grupo, esta banda criminal conocida como Gobierno Interino, nosotros le hemos abierto un total de aproximadamente 22 investigaciones por los delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, terrorismo, tráfico de armas, traición a la patria, corrupción y asociación, entre otros. Obviamente hay 5 investigaciones relacionadas con irregularidades a las que usted hacía referencia, cometidas causa. Yo diría investigado y desarrollado con mucha fuerza. Destaca la designación ficticia de juntas directivas de Citgo, Pequibén y Monómero, designación ficticia de embajador y encargado de negocio, designación ficticia de la junta directiva del Banco Central de Venezuela, que les ha permitido cometer delitos de corrupción a estas personas, robo de activos, desvío de fondos de ayuda humanitaria, actos conspirativos, obviamente. Ahora, contra esta banda delictiva yo quiero destacar que hay cifras también que el Ministerio Público aporta. Hemos logrado 288 órdenes de aprehensión. Han sido detenidas y acusadas 129 personas. O sea, aquí no ha habido impunidad contra este sector llamado gobierno interino o la expresión de la extrema derecha opositora. Hay 13 personas con solicitud de extradición, 63 personas han sido condenadas y se han practicado 137 allanamientos y se han realizado contra esta banda criminal 149 incautaciones.
Por lo tanto, yo creo que ahí hay un resultado importante digno de mencionar. A cargo de la pregunta por el canal Telesur, la periodista Adriana Sibori. Mucho gusto, fiscal. Quería preguntarle primero, se habla de daño patrimonial, ¿no? ¿De a cuánto asciende ese daño, siendo de que hay diferentes cifras? Uno habla entre 1.000 millones hasta 20.000 millones. ¿Cuál es el daño en monto hasta ahora? Y lo otro que sigue en esta investigación, ¿no? Tomando en cuenta también todo... La segunda parte dijiste... ¿Qué sigue en esta investigación, ok. tomando en cuenta también lo que acabo de decir, incluido todo lo de... Muy bien. Mira, yo creo que el Ministerio Público, que se ha caracterizado por su seriedad, por su prestigio, por llevar los casos de una manera profesional y técnica impecable, no puede sumarse al coro de, por ejemplo, lanzar cifras que más bien parecen, aparte de temerarias, especulativas. Nosotros estamos en una fase de investigación bien importante y en este sentido, en este momento, no creo conveniente estar en esa fase de desarrollo, estar refiriendo cifras, pero algunas, sí debo decir, han sido propagadas de manera temeraria, porque sin tener los elementos de convicción, nadie puede venir a decir ahora, eso es tanto o es cuánto, eso le corresponde al Ministerio Público. Pero, por ejemplo, ya usted vio en ese video que, oigan, es un resumen de varias horas de video que nuestro equipo de prensa comprimió. Podemos ver que hay una recuperación de esos bienes y estamos en esa fase. La idea es ir hacia allá. Por lo tanto, yo diría que nos corresponderá próximamente referir el monto exacto de todo ese daño patrimonial causado. Y lo que sigue, mira, ya lo dije al principio, estamos en una fase de desarrollo, yo diría lento, seguro y fulminante. Tan es así que mucha gente hablaba de listas y decían nombres que no correspondían, cifras que tampoco correspondían, no, que hay 100 detenidos, que hay 200 detenidos, que es que el otro, no. Ahí están los que tenemos a resguardo y los que estamos buscando. Y los que de seguro, como bien dije, producto de las audiencias de presentación, vamos a detener. Lo que sigue es esa fase, pues de seguir logrando los elementos de convicción pertinentes para sancionar y castigar, repito, la corrupción sea la que fuese. Como bien lo dije desde el principio, no es una corrupción blanca, morena, trigueña, gris, no. Todas son execrables, todas son deslenables, todas son podridas, todas son, repito, repugnantes y merecerán, como bien lo estoy señalando, todo el peso de la ley. Y yo creo que lo que está demostrando hoy el Estado venezolano es digno, dentro del dolor que nos causa todo esto, dentro de la traición de estos traidores a la patria que han hecho, es digno de encomio, es digno de yo diría, de elogio, porque el Estado está actuando. O sea, no nos hemos quedado, como nunca nos hemos quedado, de brazos cruzados. Todo lo contrario, estamos avanzando, repito, y yo estoy convencido, créanme, que vendrán nuevas acciones ejemplarizantes para que usted, funcionario o funcionaria, que está haciendo lo bueno, obviamente sea recompensado. Pero aquel que se desvíe del camino, véase en el ejemplo negativo de estos criminales que hoy están llorando a moco suelto porque son cobardes todos este grave daño que le han hecho a la patria. Muchas gracias. Interesante la interferencia exactamente de los periodistas, las preguntas, pero al mismo tiempo las declaraciones del fiscal general de la República, que justamente está enmarcada en la gran verdad
¿Qué ocurre? Una trama de corrupción. 10 funcionarios del más alto nivel están ahora mismo detenidos en las investigaciones y a ellos se les unen 11 empresarios que se prestaron para legitimar estos capitales sustraídos pertenecientes a la República y 11 órdenes de aprehensión que se han librado ahora en las últimas horas y que están en todo lo que es el desarrollo de la política y la legalidad tanto de nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Además, habló del tema de los jueces, son 3 los detenidos, 2 en Caracas, otro en el interior del país, todos vinculados al terrorismo y cómo lamentablemente desafiaron al Ministerio Público en temas vinculados justamente a la delincuencia organizada, y el alcalde del municipio Santos Michelenas, Las Tejerías, en el estado de Aragua, con tentáculos tanto con el conejo como con el niño guerrero, en lo que es lamentablemente el terrorismo, el narcotráfico a nivel nacional e internacional. No hay cifra aún, bien responsable el Ministerio Público, no puede adelantar ningún tipo de especulación, van a haber delaciones, van a abrir una investigación, ya se han recuperado muchos de estos bienes que lamentablemente la trama de corrupción había colocado al servicio de estos empresarios para sustraerle a la República lo que le pertenecía a Petróleos de Venezuela y que por vía ilegal habían sustraído. Así que bien importante esta aclaratoria, esta información del Ministerio Público y de la Fiscalía para todo el pueblo venezolano. Nosotros aprovechamos en este recorrido para hacer un alto. Tenemos mucho más que contarles, pero vamos a identificar nuestra gran emisora y por supuesto estaremos de vuelta en el instante.